El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Toda esta escena que narra Lucas sobre el momento histórico en el que el Señor fue a donde Juan el Bautista es tan importante en la predicación cristiana que es curioso que los 4 evangelios lo mencionan. Usted sabe que cada evangelista tiene como su personalidad, su manera de escribir, y unos evangelios son más detallados que otros, más breves que otros. Alguno cuenta anécdotas que no cuenta el otro. Y eso es natural, porque si le pidiéramos a 10 reporteros que entrevistaran a una persona, aunque fuera la misma persona a la que entrevistan, seguro que cada reportero subrayaría un aspecto diverso, porque siempre va a estar en juego la subjetividad, la capacidad, los talentos, el conocimiento previo que tenga el reportero sobre un tema, sobre otro y sobre lo que quiere subrayar, ¿no? Pensemos que cuando el Espíritu Santo inspiró a cada evangelista, se sirvió también de la naturaleza humana del evangelista. Y por eso es que cada evangelio es tan rico y hay que aprenderlo a leer en sus paralelismos. Pues mira, Lucas, que es el evangelio que este año nos acompaña cada domingo, subraya un aspecto. Cuando el Señor llegó allí al Jordán, dice que todo el pueblo se bautizaba y Jesús con ellos se sometió allí a ese ritual. Y qué interesante que a la hora de los evangelistas presentar a Cristo como el Mesías, no omitan este hecho, porque podría ser escandaloso. Bueno, pero si es el Mesías, si es el enviado de Dios, si es el ungido que habla el profeta Isaías, el que está lleno de la unción del Espíritu, ¿cómo se pone a hacer fila con los pecadores que iban buscando arrepentirse de sus pecados? ¿Cómo se coloca entre los pecadores? ¿Cómo se cataloga así pecador? Porque a eso es que iba la gente al Jordán, a donde Juan el Bautista. Y sin embargo, no quiso ninguno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, omitir este hecho, porque como parte del querigma, del primer anuncio de la salvación que iban a anunciar a todas las generaciones, era importante entender esta humillación de Jesús, el Cristo,
el Mesías, se abajó, se humilló, no actuando en su condición divina, como uno de tantos, tomó nuestro pecado, se hizo pecado, dice San Pablo en un momento dado. El que no conoció pecado, se hizo pecado. Por eso es que narra Mateo y Marcos el diálogo es en el que forcejean con el Señor. Pero ¿cómo estás tú aquí? ¿Sería yo el que debería pedirte que me bautice? ¿Por qué vienes a donde mí? ¿No? Y Jesús dice, conviene que cumplamos toda justicia. Esta es la justicia, es decir, la voluntad, el designio divino, que cuenta con esta humillación. Así lo planteaba hoy Isaías. Mirad a mi siervo, al ungido lo presento como siervo. Él es mi elegido, en él me complazco, son las palabras que vamos a escuchar del Padre Eterno en aquella teofanía que podríamos llamar epifanía, porque fíjate que es un relato que manifiesta la Trinidad completa, ¿no? Dice que se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre, descendió el Espíritu, tomando la forma corporal, la apariencia corporal de una paloma, o sea, y ahí está el Hijo, señalando al Hijo, o sea, ahí está la teofanía trinitaria, una epifanía, una gran manifestación. Pues lo que decía Isaías se cumple plenamente en él, Hijo amado, en quien me complazco, decía hoy la primera lectura. De alguna manera uno dice, wow, Dios no ha escatimado manera de decirle al hombre cuánto le ama y cuánto está dispuesto a salvarle. Como decía hoy el profeta Isaías, Él, ese sobre el quien yo he ungido con mi espíritu, no gritará, no clamará, no voceará. Dice, la caña cascada, una caña ya rota, no la acabará de romper, no la quebrará. La mecha vacilante del candil, de la vela, no la apagará. No escatima manera de implementar la justicia, de hacerse notar, de hacerse saber que Él está. ¿Y cómo lo hace? Coge tu mano, va hasta donde ti, para que abra los ojos, para que salgas de tu cárcel, para que salgas de la prisión que te tiene en tinieblas. Es como diciendo, Dios no escatima manera de venir a llevar a cabo su plan, su designio, su salvación sobre ti. Y esto uno lo lleva a la vida de cada uno y a los acontecimientos históricos, ahora mismo con todas estas calamidades, desastres naturales, que muchas veces son consecuencias también de la mano del hombre, ¿eh? Las negligencias nuestras, las faltas de correspondencia nuestras. Y son también modos divinos como Dios se deja sentir y se deja se hace interpelar. Porque usted imagínese que quedara usted desprovisto de todo, pues porque venga una calamidad, un terremoto, un maremoto, un fuego como este que ha acechado y ha dejado perdida toda esta ciudad de California, quedamos desprovistos. Lo menos, es decir, esto se salió de proporción, esto no lo puedo resolver, esto se sale de mi alcance, de mi posibilidad. He sido aquí demostrado, se ha demostrado que no lo puedo todo, que no lo alcanzo todo, que no lo abarco todo, que soy caduco, que me puedo morir, que tengo un límite.
que yo me creía tan prepotente, tan capaz, tan autónomo y me veo que cualquier incidente me deja en la calle. Lo menos que puede pensar la criatura es acordarse de Dios al verse tan impotente. Usted, usted imagina cuando usted está frente a una llamarada de fuego tan grande que le derrite, que le calienta, que le deja hasta sin aire. Usted se ve ya al borde de morir. ¿Qué soy? ¿Qué soy frente a la naturaleza? ¿Qué soy yo frente a Dios? ¿Verdad? Alguno lo tomará quizá como un acto de rebeldía. Otros en humildad verán un signo divino. Ayer veía una imagen de una familia que cantaba a la Virgen porque fueron a su casa y lo único que quedó fue una imagen de la Virgen de Guadalupe en piedra que no se quemó y un San José en piedra. Fue lo único que quedó. Y allí estaba la familia y empezaron a cantar. Parece que eran gente que cantaba muy bonito en una iglesia. Y cantaron allí frente a las cenizas de su casa, ¿no? Agradeciendo a Dios aquel signo de esperanza en medio del desecho completo, ¿verdad? Pues así Dios no escatima en hacerse valer y saber que Él está y que Él ha venido a deshacer las obras del diablo que te han engañado, que te han hecho creer quizás que tu historia, tu vida está mal hecha, que tú eres la vida más desgraciada del mundo, que a lo mejor no tiene sentido todo lo que has pasado, lo que has vivido, que te tocó la peor familia, que te tocó el peor marido, el peor padre, los peores hijos, que, que tu vida no fue exitosa. ¿Cuántos engaños? El demonio es experto haciendo teatro y mintiendo y tratando de obnubilar, de oscurecer la conciencia, el memorial de Dios en tu alma. Es un susurrador, es un adulador. Le gusta crearte, hacerte víctima, que te veas más desgraciado, que no veas la mano de Dios. Que aún en medio del acontecimiento que podría parecer más terrible, mira esto del fuego de California, Dios te está amando. Dios me está amando y no deja de amarme. No deja de amarme. Y en todo está hablando el alma, buscando respuesta. Eso es lo que significó Jesucristo poniéndose allí en la cola del río Jordán con los pecadores, dejando claro que se llevaba a cabo ahora la verdadera purificación de los pecados. Ustedes saben, nunca han pensado qué hacía Juan Bautista en el desierto. Usted sabe que el papá de San Juan Bautista era Zacarías. ¿Y cuál era el oficio de Zacarías, el papá de Juan Bautista? Lo sabemos por el Evangelio. Era sacerdote de Leví. Y en la alianza antigua, tú heredabas por raza, por ascendencia, descendencia, el cargo de oficio de sacerdote. Así que Juan Bautista era sacerdote porque su papá era de la tribu de Leví, era sacerdote. Y la mamá de Juan Bautista, Isabel, venía de ascendencia sacerdotal. O sea que Juan Bautista era por los dos lados sacerdote por ley. Sin embargo, no estaba en el templo. ¿Por qué no estaba Juan Bautista ejerciendo su misión de sacerdote en el templo? Y sin embargo, estaba en el desierto. Pero haciendo lo que hacen los sacerdotes en el templo, ¿a qué la gente iba al templo de Jerusalén? A purificar los pecados. ¿Y cómo lo hacían? ¿Se acuerdan las tortolitas, los cambistas que vendían allí sus bueyes, sus cabras, sus corderos? ¿Se acuerdan?
porque era la manera de purificar los pecados, ofrendar a Dios un sacrificio de un animal que era inmolado en el altar de Dios, en el templo, para expiación de los pecados. Pero aquella sangre no era capaz de borrar los pecados. Aquellos sacrificios, aquellas purificaciones no eran capaces de borrar los pecados. Entonces la gente decía hoy el Evangelio que en expectación, porque se daban cuenta que estaban viviendo un momento de mucho desasosiego. Aquel Herodes que había mandado matar a los niños ya había muerto, pero los descendientes de él que quedaban todavía allí ejerciendo su autoridad romana, eran todos unos nefastos, ¿verdad? Y había querían restaurar el templo y mucho sentido de un falso mesianismo. Estos reyes se creían que cualquiera que se ponía enfrente de ellos le iba a quitar el poder. Había mucho ego y ellos querían presentarse como si fueran ellos el Mesías, ¿no? El ungido, que me respetaran, que me idolatraran. Por tanto, el saber que había un profeta era ya como un jaque mate para ellos y los perseguían. Por eso Juan estaba en el desierto, no en el templo, porque era un enemigo del Estado, podríamos decir. Y sin embargo la gente iba al desierto a purificarse en un ritual que llevaba a cabo Juan. Ellos sabían que estaban en un cambio epocal que requería inmediatamente hacer algo. ¿Se acuerdan que decían, qué hay que hacer? Dinos qué hay que hacer. Y Juan iba al grano y les advertía de los pecados, de las acciones. Pues en medio de todo aquello aparece Jesucristo como un pecador más. ¿Y qué dice Juan? Ese es el Cordero. Eso que ofrecen allá en el templo, aquello no quita los pecados. Este es el verdadero Cordero. Lo que Él va a llevar a cabo, el sacrificio que Él va a hacer, la inmolación que Él va a hacer, el derramamiento de sangre que Él va a hacer, es el que purifica los pecados. Por eso era importante este momento. Y que entendiéramos que aquel bajarse Jesucristo, humillarse, poniéndose en la fila de los pecadores, tomando tus pecados, el que no tenía pecado se hizo pecado, tomando lo tuyo, te va a abrir los ojos, te va a sacar de tu cautiverio de la cárcel y de la prisión donde estás en mazmorras, en oscuridad, donde no puedes ver. Lo que decía Isaías hoy. Él, tomando tu pecado. ¿Y cómo lo va a hacer? Ofreciéndose como víctima, verdadero Cordero. Este es el que quita el pecado. Es lo que Él va a llevar a cabo. Nació en Belén, ¿lo viste? Lo hemos vivido en la Navidad. Y mira cómo culmina la Navidad con la revelación de esta epifanía grande. Mira, eso que contemplaste en el Belén, esa alegría tremenda de los pastores, aquel anuncio de los ángeles que decían gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. ¿Por qué paz? Porque ha venido el medio, el camino que te abrirá a la vida eterna, que va a ofrecer un verdadero sacrificio único, irrepetible, que es capaz de borrar tus pecados. Eso es lo que hoy celebra la iglesia. Por eso culmina la Navidad en el bautismo. Porque aquí se anuncia la razón por la cual se hizo niño. No has querido sacrificios ni ofrendas. Me has preparado un cuerpo, dice la carta a los Hebreos. Y con este cuerpo me hago víctima, me inmolo, me hago cordero, derramo la sangre. Y aquí entendemos la misa. Aquí entendemos por qué venimos a misa. Porque la iglesia en su catequesis, en su evangelización te dice, hay que ir a misa. Porque en la misa se juega todo, hermanos. Aquí se centra todo.
en el sacrificio eucarístico que hizo Jesucristo al morir en el Calvario, hacer de cordero, derramando su sangre, sangre que borra los pecados, se ofreció como víctima. Eso fue todo su abajamiento, su humillación, hasta llegar a ser ofrenda perfecta que borra tus pecados, que te quita, como decía hoy Isaías, te abre los ojos, te saca de la cárcel y de las tinieblas de tu prisión, de las obras del diablo en las que estabas engañado, por la que tantas veces distorsionas la realidad, no ves las cosas como las ve Dios. Por eso a veces no entiendes ni por qué me ha tocado el marido este, por qué me ha tocado la mujer esta, por qué he sufrido tanto en mi vida, por qué existe el mal en el mundo, por qué no salen las cosas perfectas. Porque aquí ves las consecuencias de que entró el pecado al mundo por el mal uso de la libertad del hombre. Y ahora necesitamos que el Señor redima, purifique, tomando tu extravío, tu pecado. Él lo tomó sobre sí, por eso se ofreció en la cruz. Entonces en el Calvario, Cristo hizo cordero, se hizo cordero. Y eso es la misa. Cuando tú vienes a misa, vienes a participar de aquella única ofrenda capaz de borrar tus pecados, de quitarte esa ceguera, esa esclavitud, esas pasiones, esas tristezas, esos complejos, esos vicios que no te hacen feliz y que son quimeras. Cuando la gente busca satisfacerse o vivir satisfaciéndose, buscando su autocomplacencia, sus autogratificaciones, busca espejismos, falsas felicidades que le dejan más vacíos, más tristes, porque no son capaces de llenar el corazón. Solo Dios ofrece el camino verdadero para sacarte de tus tristezas. ¿Cómo lo hizo? Él tomó tu pecado. Y eso es lo que lleva a cabo en la cruz. Y eso es lo que en la misa participamos. Vengo a la misa, Señor, y me hago uno contigo, porque eres tú el que te ofrece en el ara del altar, porque tú en tu potencia divina, en tu sabiduría dijiste, esto es mi cuerpo, que se entrega, mi sangre, que se derrama por tus pecados. Y vengo yo aquí a hacer comunión contigo. Vengo lleno de pecados, lleno de engaños donde he caído. Y vengo aquí a la misa arrepentido. Como iba la gente al Jordán allá a pedir perdón por los pecados. Y Jesús en el altar, que se hizo el cordero, que derrama la sangre, que borra los pecados, ofrece la verdadera y única expiación. Y yo aquí, arrepentido, me uno a tu sacrificio. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a misa, hermanos. Todas las gracias que recibimos. Estaba oyendo esta mañana a Monseñor Munilla, este obispo de Alicante, y decía una frase que me impactó. Decía, las crisis de hoy día, hermanos, no son crisis de pobreza, de carencia. Es que tenemos todo, tenemos de todo. El más que menos. ¿Sabe cuál es la verdadera crisis? Decía él, de identidad. No sabemos lo que tenemos, lo que somos. Todo lo que Dios nos ha dado, abajándose allí en el Jordán, tomando nuestra muerte, muriendo, porque eso en el bautismo es eso. Dice San Pablo, por el bautismo somos sepultados en la muerte de Cristo, para resucitar con Él. Pues el Señor, tomando la forma de cordero, sacrificándose, muriendo, te sacó de la muerte para hacerte hijo de Dios. Esa es la gran teofanía del día de hoy. Yo he muerto
para que tú seas hijo de Dios, tengas vida eterna, vida divina, vida de gracia. Ese es el colofón de la Navidad, el nacimiento nuevo. Has nacido por el bautismo, porque yo me hice hombre para morir y darte así mi vida. Y esa vida te la comunico por la gracia, como fruto del sacrificio que hice en la cruz. Y todo eso es lo que significa el que yo haya instaurado este bautismo, en donde he dado virtud al agua, del que el que sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, reciba la vida eterna. Porque te doy la vida de gracia, la participación en la vida divina. Todo eso nos vino por el bautismo, hermano. Agradecido debo vivir de lo que soy, hijo de Dios en el Hijo, por participación, por adopción. Dios me ha hecho hijo suyo en el bautismo, como fruto de lo que Él llevó a cabo enviando a su Hijo. Eso es lo que significa ser bautizado. Pues hoy es un día para dar gracias, saltar, como decimos, en una pata, saltar de alegría, ¿no? Porque Dios nos ha hecho hijos suyos en el bautismo, dándonos esta nueva vida, vida divina, vida de gracia, vida en Cristo. Que nuestra Madre Santa María nos ayude, hermanos, a valorar lo que somos, a no sentirnos nunca engañados por el demonio, que nos hace ver como si nos faltara siempre algo. Lo tenemos todo, tenemos a Dios en el alma, la vida divina en el alma, que cultivemos esa vida espiritual, que sepamos sacar provecho a cada confesión. Estamos en un año santo, un año que nos está diciendo la iglesia, mira, aprovecha todas las gracias que Cristo ha dado a la iglesia, dándole potestad de atar y desatar, para que vivas esta vida de gracia, esta oportunidad de reconciliarte con Dios, acudiendo al sacramento de la penitencia. Pídele a la Virgen María, que es tu madre, que ella cuide de cada acto tuyo en este año para acercarte más a Jesús, a la vida de la gracia. Que así sea. Amén.